A continuación se presentará el tema Estudio numérico del efecto de generadores de vórtices en la aerodinámica de un vehículo tipo sedán. La presentación estará a cargo de un servidor, Enrique Ochoa Rodríguez, estudiante de Ingeniería en Sistemas Automotrices en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El número de artículo es CHETU 075. El contenido del presente estudio se llevó a cabo en el siguiente orden: introducción en la diapositiva 3, aerodinámica en la 4 y 5, generadores de vórtices en la 6, estudio en la diapositiva 7, modelo en la diapositiva 8, método en las diapositivas 9 y 10, el modelo de estudio se llevó a cabo en la diapositiva 11, la convergencia de malla se llevó a cabo en la diapositiva 12, los resultados en la diapositiva 13 y 14, y por último nuestra conclusión en la diapositiva 15. En la actualidad, disminuir el daño al medio ambiente es uno de los principales objetivos de la industria automotriz, lo cual busca obtener a través de la reducción en el consumo de combustible por medio de un desempeño más óptimo del vehículo, una mejor aceleración, mayor torque, entre otras cosas. Una de las maneras de reducir el consumo de combustible es reducir el arrastre aerodinámico. El arrastre aerodinámico en el automóvil se genera por el movimiento de partículas de aire sobre este, y se divide en dos componentes: fricción con la superficie y arrastre de forma. La fricción con la superficie ocurre por la fricción entre el fluido y la superficie por la que éste fluya, cuando el arrastre de forma proviene de los movimientos de vórtices que se forman en el fluido por el paso del cuerpo. La resistencia aerodinámica juega un papel crucial en el desempeño del vehículo, ya que se vuelve más significativa a medida que aumenta la velocidad. La resistencia aerodinámica de un vehículo comercial puede consumir gran parte del combustible del vehículo, alcanzando hasta un 60% del consumo. Hasta el 40% del arrastre aerodinámico de un auto tipo hatchback se desarrolla en la parte trasera. Un ejemplo de este tipo de vehículo se encuentra en la figura 3A. La presencia de un maletero en la parte posterior de un auto tipo sedán o coupé tendría un menor arrastre aerodinámico en comparación a un auto tipo hatchback, ya que provocaría que el flujo del aire se separe al final del techo para luego juntarse en el maletero. Esta diferencia se puede notar en el control de flujo al comparar la figura 3A con la figura 3B. La manera más práctica de reducir la resistencia aerodinámica al vehículo o sacar provecho de esta es usar una técnica efectiva para el control de flujo. Algunos recursos para optimizar las fuerzas aerodinámicas del vehículo podrán ser un difusor trasero, aletas, faldas aerodinámicas, cubiertas de rueda o un alerón representado en la figura 3C. Un sistema utilizado en la Fórmula 1 es el sistema de reducción de arrastre aerodinámico, o DRS por sus siglas en inglés, el cual se representa en la figura 3D. Otro recurso para el comportamiento de flujo son los generadores de vórtices. Son dispositivos aerodinámicos que consisten en pequeñas paletas comúnmente unidas a la superficie del vehículo. Su función principal es retardar la separación de la capa límite, reduciendo así la fricción del vehículo con el aire y por lo tanto su resistencia. Estos dispositivos solo funcionarán si se montan frente a la línea de separación media de flujo y deben ser lo suficientemente grandes como para generar vorticidad fluvial y así evitar la separación del flujo. Un ejemplo de su función se puede apreciar en la figura 4B. En este trabajo se estudió el efecto de los generadores de vórtices en un vehículo tipo sedán. El vehículo seleccionado fue un BMW 740 modelo 2015, representado en la figura 5A. Para la construcción CAD del modelo del vehículo, se acomodaron los planos en 3 dimensiones para lograr la geometría deseada. Una vez que se extruyen los 3 planos, se logra la figura 6B. El estudio hace énfasis en la parte posterior del techo, por lo que no es necesario detalles como las ruedas, agarraderas, luces o algún otro detalle en el vehículo, logrando un diseño con una geometría más sencilla para ahorrar recursos y tiempo a la hora de realizar el estudio. Estos generadores de vórtice fueron los seleccionados para la presente investigación. En la figura 7A podemos observar el ala delta o delta wing, y en la figura 7B podemos observar el de forma abultada o bomb shape. El objetivo de este estudio es optimizar la geometría del vehículo en cuestión. Se utilizarán estos arreglos para encontrar el caso más apto para reducir el arrastre aerodinámico. La geometría del vehículo antes mencionado es nuestro caso de referencia y será llamado caso base. Se encuentra representado en la figura 8A. Para los casos 1 y 2, los generadores están acomodados en forma serie y están representados en las figuras 8B y 8C. Para los casos 3 y 4 en forma zigzag y se muestran en las figuras 8D y 8E. El generador tipo ala delta será utilizado en los casos 1 y 3 y el generador de forma abultada será utilizado en los casos 2 y 4.
Varios autores mencionan que para un estudio de generadores de vórtices, el lugar ideal de estos es a 100 milímetros de la ventana trasera. Es importante señalar que para los casos en zigzag, los generadores que se encuentran más atrás del vehículo están a mitad del generador más cercano o bien del generador vecino. Para el análisis se realizaron cálculos usando la técnica de volumen finito mediante el uso de la dinámica de fluidos computacional en el programa comercial ANSYS Fluent. Se usaron las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas de Reynolds, o RANS por sus siglas en inglés, en estado estacionario para resolver las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos. Las ecuaciones gobernantes incluyen la ecuación de continuidad y la conservación de momento, las cuales en su forma promediada para un fluido newtoniano incompresible se escriben en las ecuaciones 1 y 2. El fluido fue tratado como continuo, incompresible y turbulento. Por lo tanto, se empleó un modelo de turbulencia K epsilon para resolver el problema de cierre de la ecuación de conservación de momento. Se realizó un análisis de convergencia de malla tomando el caso base y una velocidad constante. Se realizaron 5 mallas de distintas densidades utilizando elementos tetraédricos cuyas características se muestran en la tabla 1. Para seleccionar la malla se tomó como referencia el coeficiente de arrastre obtenido por cada malla. De acuerdo al análisis, la malla seleccionada para los cálculos fue la malla 2, porque presentó un porcentaje de error menor al 1% respecto a los demás casos, como indica la tabla 1. En esta sección se analizó el impacto que tuvieron los generadores de vórtice y sus distintos arreglos respecto a los resultados mostrados en las tablas 2 y 3. El caso 1 es el vehículo con los generadores de vórtice tipo ala delta acomodados en serie como se mostró en la figura 8b en la diapositiva 10. Muestra una mayor velocidad de flujo en la parte trasera del vehículo, ocasionando una reducción en el coeficiente de arrastre y una menor dispersión de presión estática sobre la superficie del vehículo, logrando así una mayor estabilidad de manejo en el automóvil. El caso 2 es el vehículo con los generadores en forma abultada acomodados en serie. Este caso presenta un mayor coeficiente de arrastre y que este generador de vórtice expone una mayor área frontal frente al generador tipo ala delta. También muestra una mayor cantidad de presión estática en la superficie del vehículo, por lo que al contrario del caso anterior, este generador induce menos energía a la parte trasera del vehículo, ocasionando una separación mayor de la capa límite. El caso 4 por su parte presentó una reducción en el coeficiente de arrastre frente al caso 2, sin embargo este caso sigue teniendo un mayor coeficiente de arrastre que el caso base, por lo que no representa una mejora aerodinámica para el vehículo en cuestión. Por último, el caso 3, representado en las figuras 10A y 10B a continuación, es el caso de estudio más apto, ya que presenta un mayor control de flujo, logrando una diferencia del caso 2, inducir una mayor cantidad de energía hacia la parte posterior del vehículo, con esto logrando el menor coeficiente de arrastre. En la figura 10A se muestra el control de la capa límite que tiene el caso 3, caso que presentó una mayor eficacia sobre el control de la capa límite a una velocidad de 27.77 metros sobre segundo, o lo que es igual a 100 km por hora, al igual que en cada uno de los casos de estudios realizados. Las líneas de corriente obtenidas en este caso se muestran en la figura 10b, donde se observa que la corriente de flujo de aire se adhiere a la superficie del vehículo, logrando con esto el menor coeficiente de arrastre. En este estudio, por medio de la dinámica de fluidos computacional, se observó que la adherencia de la capa límite sobre la superficie de un vehículo mejora el coeficiente de arrastre, una deficiencia que se presenta en la mayoría de los vehículos comerciales por su geometría complicada. De los casos estudiados, los generadores de vórtice tipo ala delta con un arreglo tipo zigzag probaron ser los más eficaces al mejorar la aerodinámica del vehículo en mayor medida. Gracias por su atención.